Bueno, primero un gusto estar acá en otro Beit Chabad. Siempre es lindo visitar a los amigos, conocer gente nueva, reencontrarme con otros viejos conocidos. Una forma de decir viejos, ¿no? Estamos en días muy especiales y en Meya Tashlumim, los días de pago pusieron por ahí, días, yo diría, compensatorios. Y esto significa, en la época del Bet HaMikdash, en la época del templo, por ejemplo, teníamos las tres festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot. Pesach y Sukkot, todos sabemos que son, de acuerdo a la Torá, Pesach son 7 días, Sukkot son 8 días. Una de las mitzvot que había especialmente en aquella época era Olei la Regel, subir a Jerusalén a participar de las festividades y traer las ofrendas, tanto las ofrendas de la festividad como las ofrendas que de repente la gente se había comprometido durante el año. Por ejemplo, si una mujer dio a luz, imagínense hoy, podemos recorrer todo Israel en auto y si uno va en tren es mucho más rápido en horas. Pero en otras épocas, hace 2000 años, 3000 años, 2500 años, ir de una punta a la otra de Israel era, sin caminos, sin medio de locomoción, era muy complicado. Entonces la gente, digamos, iba en estas ocasiones, Pesach, Shavuot y Sukkot. Obviamente, si iba mucha gente, durante Pesach, aparte del día de Yom Tov, tenían los días de Hol HaMoed para traer las ofrendas. En Sukkot lo mismo, pero Shavuot es un solo día. Al ser un solo día, en un día era imposible que todos traigan las ofrendas. Entonces estaban los Yemei Atashlumim, días compensatorios, podemos llamarlo, o para completar lo que no se pudo traer en el primer día. Entonces la gente tenía 6 días más para traer sus ofrendas. Por eso es que acostumbrábamos, por ejemplo, hasta el 12 de Sivan, que es el domingo que viene, no decimos Tajanún, por ejemplo, porque estamos todavía con la onda de Shavuot. Entonces, indudablemente que el tema del momento es Shavuot. Seguro que escucharon muchas cosas en estos días, tanto en los días preparatorios como los días de Shavuot, y uno dice, ¿seguimos con esto? Pero vamos a tratar de, por ahí, agregar algunos conceptos, algunas ideas que seguro que nos van a servir a todos nosotros. Pero voy a empezar con una anécdota, ya que acá el Rab Abraham comentó sobre nuestro Shlichut en Concordia, que Baruch Hashem estudió muchos años. Hago un poquito de historia. Si bien la comunidad era una comunidad que tenía un Bet HaKnesset Ashkenazí, un Bet HaKnesset Sefaradí, un club, un camping, un cementerio, por supuesto, y una escuela que estaba funcionando con alrededor de 100 chicos. O sea, en esa época había mucho movimiento, pero gente observante y, digamos, hasídica no había. En aquella época, no sé si escucharon que había una película que se llamaba El E.T. El E.T. era el extraterrestre. ¿La vieron? Yo no la vi, pero yo era ahí en Concordia el E.T. De esa forma me veían. Entonces, yo me maravillaba y me sorprendía que pasaban los años
Y yo Shabbat, medio a propósito, digamos, cuando iba de mi casa al templo, al Bet Knesset, podía, de los caminos, tenía unas 7, 8 cuadras, no era tan lejos, pero una de las formas uno de los caminos de las rutas que había, era pasar por la peatonal, donde hay muchos negocios. Bueno, había algunos negocios de Yehudim también, unos cuantos. Entonces yo pasaba a propósito, iba ahí por el medio para que me vean. Y por lo menos que algunos se acuerden que es Shabbat, por lo menos aquí no sabe. Y me sorprendía que pasaban los años y la gente seguía dándose vuelta. Me acuerdo de una anécdota dentro de la anécdota. Cuando tuve que ir a renovar el registro de conducir, yo tenía que ir a Capital, tenía que hacer el de Entre Ríos. Entonces, cuando yo fui como un hijo de vecino más a hacer el examen como corresponde. Y en eso me llaman de una oficina. Entonces, ¿quién era el jefe de toda la dirección de tránsito? Me dice, no, venga por acá, rabino, me dice. Yo lo veo a usted pasar todos los sábados con la levita es el capote, con sus hijos que van caminando todos. Bueno, no es que me dio el registro directamente, pero digamos hice todo el trámite, pero no sé, igual pienso no hubiese tenido problema, pero la verdad, pero me refiero que para la gente era un personaje diferente, por decir de alguna forma. Pero yo quería hablar algo de Shavuot, pero no solamente era diferente para los Goim, sino, y Leavdil, especialmente para los Yehudim. Entonces, de repente, cuando íbamos a plantear cosas, mi señora Baruch Hashem estaba en la escuela, era morá en la escuela, y había muchas, o algunas otras morot, y cada vez que ella planteaba un tema, estaba un poquito no voy a decir la contra, pero no entendían, por lo menos los primeros años, hacia dónde uno quiere llegar. Y lo mismo me pasaba a mí cuando iba a plantear actividades con la comisión directiva, porque yo no solamente tenía el Beit Chabad, sino Baruch Hashem también era el rabino de la comunidad. Entonces tenía que hacer un equilibrio entre mi trabajo como Sheliach del Rebbe y mi función como rabino de la comunidad y representante de la comunidad ante la ciudad. Entonces me acuerdo que cuando nosotros, uno de los Shavuot habrá sido el primero o el segundo, un señor, para descanse ya él, me vino a contar una historia personal. Escuchen esto que es muy interesante. El hombre me dice, él estaba en la comisión directiva. Cuando yo fui a plantear la posibilidad de hacer una actividad para Shavuot, después les cuento lo que hacíamos, porque la verdad que era muy interesante y tal vez novedoso para aquellas épocas. Entonces le hablé de Shavuot, de esto, lo otro, y la gente ustedes saben, Shavuot es una festividad que en algunas comunidades pasa media desapercibida. Este señor que me viene a contar esta historia me dice, yo nunca había escuchado de Shavuot. Estoy hablando de una persona de más de 50 años en ese momento, o más de 40 seguro. Entonces me dicen, un tipo que se había criado en alguna colonia entrerriana, cerca de Basavilbaso, ahí en el centro de la provincia, tenía todavía su mamá que vivía. Entonces le dice, mamá, ¿vos sabés, alguna vez escuchaste de una fiesta que se llama Shavuot? La madre le dice, ¿Shavuot? La verdad que nunca escuché algo así. Entonces le empieza a decir algunos detalles de lo que habíamos, de que yo, comidas lácteas, no sé, la Torá, no sé lo que le dijo. Entonces la madre dice, vos te referís a Shvíes. Sí, en el campo celebramos Shvíes para los polacos o los rusos. Mi mamá
para que tenga larga vida, dice Shvíes. Mi papá dice Shavuos. Digamos, no importa. Esto para que uno se dé cuenta, traigo esta anécdota, que Shavuot no tiene no tenía tanta propaganda. La verdad, uno habla de Pesaj, hay tantas cosas, en la matzá, el seder, las cuatro copas, hay que limpiar la casa, separarla, traer una vajilla nueva. Y aunque por ahí alguno no lo hace del todo, pero quien menos que sea, reúne a la familia, hay una mesa larga y grande para el ceder de Pesaj. Si no los dos, por lo menos uno con una familia, otro con la otra parte de la familia, algo hay. Sukkot, bueno, no todo el mundo hace Sukkah, pero siempre en alguna Sukkah uno está invitado. Rosh Hashanah, Yom Kippur, seguro que algo hay. Algunos lo hacemos con más detalles, con menos detalles, pero algo hay. Pero Shavuot, ¿qué mercadería tenemos para ofrecer en Shavuot? En realidad, si no tenemos Shavuot, no tenemos nada. Porque la fiesta de la entrega de la Torá, más aún, todo el objetivo de la salida de Egipto, que Hashem, cuando se le presentó a Moshe en la salsa ardiente, ¿se acuerdan la historia? Le dijo, ya de entrada, andá y habla con el faraón para sacar al pueblo de Egipto. Pero ¿sabés una cosa? Cuando saques a mi pueblo de Egipto, me van a servir a mí sobre este monte, que era el monte Sinaí, monte Joreb, como lo llama ahí. O sea que todo el objetivo, nuestro pueblo se convirtió en pueblo en Shavuot, pero la gente no lo sabía. O mucha gente no lo sabía. Más aún, si hablamos acá fuera de Israel, todavía son 2 días. Imagínense, en Israel es un solo día. Nosotros acá la noche de Shavuot, que nos quedamos toda la noche despiertos, bueno, tiene su carga, porque el que quiere quedarse despierto, o sea, hasta las 6, 7 de la mañana, y algunos hacen la tefilá de corrido, es un tema. En Israel a las 3 de la mañana se van a dormir. Y a la noche ya terminó. Entonces, parecería como que no tiene tanto, ¿no? No recuerdo en qué año, de repente el Rebbe salió con un tema rarísimo, que vengan todo el mundo venga a escuchar los 10 mandamientos al Beta Knesset. Hombres, mujeres, niños, entre nosotros, las mujeres y los niños, por lo menos yo recuerdo cuando era chico, las mujeres y los niños, Shavuot pasaba de largo, o sea, no venían al Beta Knesset. El primer día seguro que no, porque hacíamos la tefilá enseguida a la mañana bien temprano. Y después, por ahí, el segundo día, las que tenían que ser Iskor o algo así, pero en la casa sí, pero fuera de eso, no era mucho. Y el Rebbe de repente dice, vengan todos a escucharlos hacer Etadibrot. Ese año, Shavuot, el primer día de Shavuot en New York, en 770, se llovió todo en el momento de los Aseret Adibrot, pero no faltó nadie. La verdad, les soy sincero, no me acuerdo qué año fue, ni siquiera me acuerdo si yo estaba o lo escuché, me parece que estuve. Pero como sea, porque fue tan fuerte, fue el primer año que el Rebbe salió con esto, que fue totalmente novedoso. Hoy la gente, me contó mi señora la directora de Beit Hana, me contó mi señora que estaban armando un folletito para Shavuot. Entonces una de las chicas colaboradoras de ella empieza a decir, ¿cuáles son las mitzvot de Shavuot? Son costumbres, mitzvot, esto, y ir toda la familia a escuchar la Torá. Entonces mi señora le dice, no, esto no es una mitzvah de la Torá. Para nosotros es más, porque es una indicación, una orden del Rebbe. Pero no es algo que está escrito que todo el mundo tiene que ir a escuchar la Torá. O sea, una persona que hace tefilá todos los días,
se entiende que todo lo que lunes, jueves, Shabbat, escucha la Torá y cuando es Yom Tov también la escucha. Pero que haya una movilización como lo vemos hoy en día en todos los Batei Knesset, incluso Batei Knesset que no son de Shabbat, de repente también la gente va a escuchar, porque aparte es algo lógico y algo maravilloso. Entonces ya tenemos lo que vender en Shavuot. Pero justamente como decía antes, sin Shavuot no tenemos nada. Porque Shavuot recibimos la Torá, recibimos la ley. Y ahí está todo escrito. Si no hay Shavuot, no hay Shabbat, no hay Pesach, ni hay Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, ni que hablar las mitzvot que vinieron después, Hanukkah, Purim. Y gracias a Shavuot, que está todo concentrado justamente en un solo día, esa es la fuerza que tiene este día. Y Baruch Hashem, tenemos algunos días extra para seguir explayándonos de esto. En general, la parshá de la semana, que la parshá de esta semana es Nasó, esta parshá, la mayoría de los años se lee el Shabbat después de Shavuot. Alguno que otro año se puede llegar a leer el Shabbat previo, pero la mayoría de los años es Shabbat posterior. Como sea, Nasó tiene una relación directa con Shavuot. Y de acuerdo a lo que sabemos y decimos todos los viernes, decimos en la Tefilá y lo decimos en el Kiddush, Vayehulu Hashamayim ve'aretz ve'chol tzva'am, que esto representa que cuando llegó el Shabbat se elevó todo lo que sucedió durante la semana. Entonces este Shabbat estamos elevando todos los días de la semana, incluidos el lunes y martes, que fueron los 2 días de Shavuot. Y como es Shabbat, en cierto punto es más elevado que los mismos 2 días de Shavuot. Y este Shabbat tiene un plus, que la parashá se llama Nasó. Nasó quiere decir contá a la tribu de Gershón, después de Merari, la semana pasada de Keat. Pero en adición a esto, Nasó también quiere decir elevá. Elevalo, subilo para arriba. Entonces, por donde lo veamos, este Shabbat tiene una fuerza muy especial para todos nosotros y que tiene que ver directamente con Shavuot. Ya que estamos hablando de Nasó, si uno mira el texto de la Torá es exacta. La Torá no repite cosas. Y si las repite, como por ejemplo tenemos esta semana, todos los Nesiim, todos los jefes de las tribus, la repite porque cada tribu trae algo especial, por más que trajo lo mismo, pero la fuerza, la kavaná, la intención, la bendición que trajo es una bendición especial. Cuando cuenta a las familias de los Leviim, vemos algo interesante. Primero, en la Parashat Bamidbar de la semana pasada, a los hombres se los contaba a los que iban a la guerra, mayores de 20 años. Cuando llegan los Leviim, los cuenta de un mes en adelante, porque son los que van a hacer el trabajo en el templo, etc. Pero al final de la Parashá de la semana pasada y comienzo de esta Parashá, cuenta a aquellos que iban a hacer el trabajo en el templo, especialmente transportar los elementos del Mishkan por el desierto. Y ahí tenemos las grandes 3 familias de Leví. El hijo mayor de Leví se llamaba Gershón, el segundo se llamaba Keat y el tercero se llamaba Merari. Y cada uno tenía una tarea especial en transportar los elementos del Mishkan, del santuario en el desierto. La de la familia de Keat que vimos la semana pasada, ellos transportaban las partes más importantes.
el Aron HaKodesh, la menorá, el Shulchan, los altares, con todos los utensilios que se utilizaban para eso. La familia de Gershom, que tenemos al comienzo de esta semana, ellos transportaban todas las coberturas de los techos, los distintos cortinados, etcétera, con todos los elementos que se necesitaban para ponerlos. Y la familia de Merari, la tercera, ellos transportaban las partes más pesadas, digamos, todas las vigas, los zócalos, etcétera, todo eso transportaban ellos. La primera familia, la de Kehat, que transportaban los elementos más santos, lo cargaban al hombro, y los otros lo cargaban en carretas, los otros elementos. Si miramos el texto, vamos a ver que hay una diferencia. Cuando habla de la tribu, presten atención, es muy interesante. Cuando hablan de la familia de Kehat, dice, Naso et Rosh Bnei Kehat Lefkudeyem, vas a contar, Naso y elevar a la familia de Kehat, Mi ben Shloshim Shana, Beat Hamishim Shana Tifkedem, lo vas a contar desde los 30 años hasta los 50 años. Perfecto. Cuando habla al comienzo de la Pashá esta semana de la familia de Gershom, dice Nasoet Rosh Bnei Gershom Gam Hem, también a ellos lo vas a elevar, lo vas a contar. Pero cuando llegan a lo de Merari, a los terceros, no dice Nasó, no dice Gam Hem, dice Tifkodotam, lo vas a contar directamente, ¿no? Sin ningún adjetivo. Entonces, aparentemente, si uno lo mira a simple vista, podemos pensar que, bueno, los de Merari estaban en un nivel inferior. Podría ser. Y hay muchas explicaciones o distintos comentaristas que abordan este tema. Pero hay una explicación extraordinaria del Hatam Sofer. El Hatam Sofer se llamaba Rabbi Moshe Sofer, en realidad. Él era el gran rabino de Pressburg. Pressburg era una gran ciudad del imperio austrohúngaro. Hoy en día, Pressburg se llama Bratislava. Bratislava, la capital de Eslovaquia. Lo que era Checoslovaquia, una parte quedó la República Checa, Praga la capital, Eslovaquia es Bratislava es la capital, que era Pressburg. El Hatam Sofer era una personalidad. En un segundo matrimonio que él tuvo, fue el yerno de Rabbi Akiva Eiger, uno de los grandes comentaristas del Talmud, y él, no recuerdo en qué año nació, debe ser después de mediados de los 1700, y falleció en el año 1839. Lo digo a propósito, el año, porque tiene que ver con la explicación que él da, y vamos a ver el Ruach HaKodesh, la inspiración divina que tuvo el Hatam Sofer con su explicación. Esta pregunta que yo les mostré, la hace el Hatam Sofer. Y el Hatam Sofer da una explicación muy, muy amplia y que tiene que ver también con nosotros. Y vamos a entender perfectamente la diferencia entre las dos primeras familias y la tercera. Y vamos a ver realmente si es menos que las otras o no. El Hatam Sofer dice, en la historia del pueblo de Israel hubo 3 grandes etapas, estando en Israel ya. La primera etapa era la etapa de
del primer Bet HaMikdash. Ahí estaba Shlomo Amelech, el templo estaba en su esplendor, venían gentes de todos los países, reyes, reinas, venían todos a rendirle honores a Shlomo Amelech. Era algo maravilloso, impresionante. El pueblo de Israel estaban unidos, servían a Hashem, todo funcionaba sobre rieles. No sé si había rieles en esa época, pero todo funcionaba bien. Baruch Hashem. Y esto tiene que ver con la familia de Kehat, la primera etapa. Kehat viene de la palabra unión, la unión de todo el pueblo estaba unido. Así también lo vemos en los nombres de los hijos. Un hijo se llamaba Amram, Amram es el pueblo enaltecido, el otro se llamaba Itzar, Itzar quiere decir de Zohar o de Zohar, de luminosidad. El tercer hijo se llamaba Hebrón, Hebrón viene de Jibur, de unión también. Y el cuarto se llamaba Uziel. Uziel Uziel quiere decir Oz, la fuerza de Hashem, o mi fuerza de Hashem. O sea que vemos que en Kehat con sus hijos estaba todo reflejado. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Qué pueblo que somos nosotros, ¿eh? Pero sin embargo estamos acá. Esta es la fuerza nuestra. Pero al final del primer Bet HaMikdash, y por distintos motivos, Avodah Zará, no se llevaban bien, entonces fuimos expulsados. Se destruyó el Bet HaMikdash, vino el Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, nos expulsaron a Babilonia 70 años. Y ahí hubo que empezar a remarla de vuelta, como se dice. De hecho, cuando volvieron de Babilonia, había muchos problemas con eso, ¿no? Y estaba ahí Ezra, Nehemia y tantos otros. Se construyó el segundo Bet HaMikdash, pero ya no era lo mismo. Ya estaban en otra etapa. Gershon viene de la palabra Geirushim. Geirushim quiere decir divorcio, separación, expulsión. Entonces había que remarla. Y ellos realmente la remaron. Y ahí lo vemos con los nombres de los hijos de Gershon. Livni Beshimi. Los dos hijos de Gershon se llamaban Livni Beshimi. Livni viene de Labán. Labán es emblanquecer, purificar. Shimi viene de escuchar, entender, reflexionar. Entonces, ellos venían, todavía estaban en Jerusalén, se reconstruyó el segundo templo. Es verdad, no estaban en el nivel de Kehat, habían sido echados, pero tenían toda la fuerza para volver. Y después viene la tercera etapa. Dice el Hatam Sofer, la tercera etapa corresponde a todas las persecuciones que tuvieron los Yehudim. El holocausto, las cruzadas, las hordas, qué sé yo, todos los babilonios, los persas, los romanos, los mamelucos, todas las persecuciones que tuvieron generales y particulares, eso corresponde a la etapa que estamos viviendo ahora. Fíjense, el Hatam Sofer falleció en 1839 y en 1939 empieza la Shoah. Una visión impresionante. Y esto es lo que representa la familia de Merari. Merari viene de Maror, de amargura. Y también están los nombres de los hijos de Merari. Cachitito. Los hijos de Merari se llamaban Mahli Umushi. Mahli viene de Mahalá, época de
enfermedades, de no pasarla bien, Mushi también, de que nos empujan. Está todo, fíjense como todo encaja, está todo reflejado. Todo esto lo trae Hatam Sofer, no es mío, no, podría ser, pero no se me hubiese ocurrido. Entonces uno dice, pobrecito lo de Merari, no le pusieron Nasó, no le pusieron Gamem, no le pusieron nada. Viene el Hatam Sofer y nos dice, no le pusieron nada, porque ellos no necesitan que le pongan un adjetivo. Ellos están mucho más arriba que todos los demás. A los demás tenemos que mostrar, bueno, lo vamos a elevar, los vamos a contar, le vamos a dar los puestos más importantes, a Kehat, a Gershon. Merari, uno dice, pobrecito, no, ellos no necesitan, porque esas Neshamot que estuvieron dispuestas a entregar su alma, los soldados de Israel, hoy en día que lo vemos claramente, muchachos que por ahí uno dice, ¿y de dónde? ¿Cómo este muchacho, de dónde saca esa conexión para ir a pelear y a dar la vida por otro yehudí? Lo que vimos ayer, el Mesirut Nefesh del ejército de Israel con el Shin Bet para ir a recuperar dos cuerpos, porque ni siquiera fueron a recuperar vivos, a recuperar dos personas, dos Yehudim, un matrimonio para que tengan que ver Israel. Y los que fueron, no es que por ahí fueron algunos observantes también, pero seguro que había muchos que supuestamente nada que ver. Estos son los Yehudim de nuestra generación. Los Yehudim de nuestra generación no necesitan que nos eleven, porque el Yehudí de estas generaciones que no vimos, bueno, algunos Baruch Hashem vimos algo, gracias a Dios, los que tuvimos de estar con el Rebe, bueno, seguro que vimos, es como que estábamos en el Bet Hamikdash, pero la mayoría de los Yehudim hoy en día escucharon, Baruch Hashem, que hay videos, hay fotos, qué sé yo, y uno dice, ¿qué va a ser de esto? Sin embargo, esta generación no necesita que los elevemos, porque ya están elevados. Están elevados por el solo hecho de venir, participar, estar. Por ahí no tienen los conocimientos, no tienen toda el jinuj, la educación que tuvieron otras generaciones. Sin embargo, están. Y esto es Shavuot. En el momento de Shavuot, todos los Yehudim estuvimos reunidos, todas las almas de todas las generaciones estuvimos ahí. ¿Se acuerdan cuando estábamos ahí? Me parece que uno de los mellizos me estaba empujando cuando estábamos ahí en el Arsenal. ¿Era vos o tu hermano? Sí, sí. Vos empujabas de atrás. Entonces, todos estuvimos ahí, todos escuchamos Anoji, Hashem me lo queja, yo soy Hashem, yo soy Dios, tú Dios quien te sacó de la casa de Egipto. Hashem nos habla a cada uno en particular, no dice yo soy Dios vuestro Dios, que están todos incluidos, no, nos habla a cada uno y uno en particular. Y esto es porque la Torah es para cada uno y uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de estos días. Es justamente, ya que tenemos una brajá especial, justamente en la Pashá de esta semana también tenemos el Birkat Kohanim, que es de las brajot más grandes que hay en toda la Torá. Entonces, ¿cuál es la brajá más grande que tenemos y que debemos aprovechar? Es conectarnos con nuestra esencia, conectarnos con la palabra de Hashem. Y la palabra de Hashem es la palabra de la Torá, la halajá, todo lo que está incluido en la Torá. El Humash, el Tanaj, la Gemara, el Shulchan Aruch, Hasidut, todos los libros, hasta lo que un chico inteligente, sabio en una yeshiva descubrió esta tarde cuando estaba sentado en la yeshiva, o estaba acá estudiando o algo, y lo descubrió algo nuevo de acuerdo a las normas como hay que estudiar la Torá. Eso también fue dicho a Moshe en el Ar Sinai. Entonces,
de cada fiesta, de cada festividad nos tenemos que llevar algo. ¿Qué nos llevamos de esta festividad? Nos tenemos que llevar el estudio de la Torah, conectarnos, participar y hacerlo con alegría, con ganas. No porque por ahí nos llamó el rabino o el secretario, ay, che, venite hoy, hoy también. Bueno, uno está perezoso, hace frío, no da muchas ganas a veces levantarse un Shabbat, un domingo, un Shabbat a la tarde, ¿no? Después uno comió rico, cabeció un poquitito, se quedó dormido y tener que levantarse para ir al Betacneset, porque tal vez es el 10º. ¿No es cierto? A veces son 10 justo, ¿no? Yo siempre digo, y esto lo aprendí cuando estuve en el interior, ¿cómo se llama? Lo que uno tiene, la adrenalina que produce el cuerpo cuando estamos esperando que se forme el minyan. Esto en un Beta Knesset grande no lo tienen. No tienen la menor idea de qué se trata. Y la alegría que hay cuando digamos, cuando se cumple el minyan, va llegando. Ahora sí les voy a contar una historia, un par de historias que me pasaron. Uno entra y te dice, sos el 10. Sos el 10. Y la alegría que tienen todos. ¿Y qué te dice cuando sos el 10? Que te lleva y es que la abraza de los 10. Bueno, hay otra explicación que dice que todos los primeros 10 son parte de esos 10. Bueno, seguramente el 10º dice Asiri Kodesh, el 10º tiene un plus, pero cada uno de los primeros 10, siempre hay que tratar de ser de los primeros 10. Miren lo que me pasó ahora en el verano. Yo tengo varios hijos que están viviendo en la zona de Miami, cerca de Miami. Shluchim, trabajan, Baruch Hashem. Resulta que de Miami, estaba con mi señora, nos fuimos a Israel. Tengo mis padres ya que están grandes, entonces queríamos ir a visitarlos, tenía que ir a visitarlos, quería ir a visitarlos a los 120 años. Y también tengo un hijo con la esposa, mis nietos, están en Farjabat, 2 hermanos, pero lo más importante es ver a mis padres, ¿no? Que por lo menos una vez por año tengo que ir a verlos. Y vieron ahora cómo estamos con el tema de los vuelos, es una complicación, los precios. Uno hasta que se decide y te tiras a la pileta porque, bueno, no queda otra. Conseguí el vuelo más, digamos, potable para el bolsillo. Era un vuelo, o sea, de acá fui a Miami y después hay una compañía low cost que se llama Arkia. ¿Escuchaban hablar de Arkia? Es una compañía israelí que ahora empezó a volar hace unos meses de New York a Tel Aviv. Ni siquiera tiene aviones propios, son alquilados, bueno, no importa. Y bailar nada más y ahora hace vuelos de larga distancia. Bueno, Baruch Hashem. Cuando saqué el pasaje no me di cuenta. Pero cuando me fijé, entonces nosotros teníamos que viajar de Miami a New York, estar unas horas y ahí tomar el vuelo a Israel. El transbordo, mientras teníamos unas horas para ir a lo del Rebbe. Lo que no me di cuenta, en el momento bien cuando uno hace el pasaje a veces no mira bien, que el día que estaba en New York, o sea, por un lado fue algo fabuloso, pero tenía sus detalles. Era 22 de Shvat, Hav de Shvat. El día del Yortzeit, del fallecimiento de la Rebbetzin Chaya Mushka. Imagínense el Oel con toda la Shluchot, porque el horario de nosotros íbamos a estar era en el horario que venían todas las Shluchot al Oel. Entonces, sabía que no iba a tener ni tiempo ni lugar para escribir ni nada, para escribir la nota. Entonces dije, bueno,
la voy a escribir el día anterior, me voy a sentar tranquilo, voy a hacer tefilá, voy a ir a la mikve, a hacer tefilá, y después me siento a escribir tranquilo. Yo tenía todo el día anterior, tranquilo. Bueno, donde vive mi hija mayor con mi yerno y sus hijos, tiene el Beit Chabad, pero la mikve está en proyecto, o sea, ya tiene el lugar, Baruch Hashem, pero se necesitan permisos, es un lugar nuevo, me refiero, nunca hubo comunidad judía y organizada, entonces bueno, todo lleva su tiempo. Ellos viven en un lugar que se llama Pembroke Pines, es al noroeste de Miami. Entonces, bueno, me necesito una mikve. Entonces, mi yerno habla con el rabino de Weston, hay otro Beit Chabad, que ahí tiene una mikve, está más o menos a 20 minutos, media hora, yendo por autopista, ¿no? Bueno, perfecto, entonces voy a ir ahí y voy a aprovechar para hacer tefilá ahí. Llego al lugar y hay un yehudí esperando ahí, me dice, ¿te podés quedar? Sos el 10º. Bueno, está bien, digo, me quedo ahí mientras empiezo a hacer la tefilá de adelante, estudio algo, no me voy a ir. Y el rabino lo empieza a buscar para que me abra la mikve. No estaba, digo, bueno, va a venir después. Yo sabía dónde estaba la mikve, ya había ido otra vez. O sea, termino la tefilá, toda la parte de la mikve cerrada. De repente apareció otro del Beit Chabad, digo, ¿tenés la llave de la mikve? No tengo nada. Bueno, primero la alegría de todos esos Yehudim, que yo fui el 10º. Empezamos bien por ese lado, porque me faltaba mikve. Y digo que no me voy a dar por vencido. Lo que pasa es que ahí las distancias son muy largas. Entonces dije, bueno, me voy a ir a North Miami. North Miami hay una comunidad muy grande de Chabad, que eso ya conozco, que ahí tienen una mikve, y para hacer tefilá, bueno, entonces fui ahí. No me acuerdo si tefilá ya había hecho en Weston, lo hice después, la verdad no me acuerdo. La mikve fui a la otra, que tuve que viajar como 1 hora. O sea, menos mal que estaba con auto, ¿no? Pero es lejos y aparte de la mañana hay mucho tráfico. Bueno, menos mal que existe el Waze, que te lleva bien. Bueno, después me volví a la casa de mi hija, tranquilo, escribí la carta al Rebe, Baruch Hashem, la guardé, todo bien. Bueno, ya estamos solamente pasado el mediodía. Yo, antes cuando no había comido nada, solo me había tomado un café, pero bueno, no importa. Todo bien. Llegamos a New York, todo bien, vamos al Ohel. El Ohel estaba así de gente. Bueno, hice tefilá, justo cuando voy a hacer tefilá había un chico argentino acá de la comunidad que cumplía bar mitzvah ese día, entonces hice tefilá con ellos, estuve en el bar mitzvah. Perdón, fui primero a la mikve que está ahí al lado del Ohel, hice tefilá y después ya tenía la cartita para ir ahí. Claro, como estaban todas las shluchot, mi señora se mandó directo al Ohel y pudo entrar y estar unos minutos y todo. Cuando me tocó a mí, ya estaban entrando las shluchot. Entonces, miren lo que me pasó. Pero había un lugar donde dejaban entrar a los hombres. Me metí, dije, bueno, por lo menos me quedo un cachito, leo, si no puedo leer todo el Manel Ayón, todo lo que se lee, por lo menos leo la carta y después el completo. Bueno, la cosa que me paré un cachito, empecé a leer la carta y ya no había seguridad, ya me están moviendo, por favor, movete, bueno, hay que cumplir las normas de seguridad. ¿Qué hice? Le dije al Rebe, que se cumpla todo lo que yo escribí acá, rompí la cartita, la puse en el Ohel y listo. Ni siquiera la leí. Pero uno confía de que, bueno, ¿qué podía hacer? No me dejaban. Y aparte ya me tenía que ir para el aeropuerto, si no perdía el vuelo. Pero todo esto era en cualquier lado del mundo, cuando somos el 10º, esa adrenalina
Y esa satisfacción que tenemos cuando somos el 10º, no la tenés en ningún Betacneset que van 200, 300 personas por día, con Minyanim a esta hora, la otra. Está buenísimo, está bárbaro, y eso es lo que debe ser. Pero en los lugares más chiquitos, que están empezando, que la gente va aprendiendo, y cada uno que viene hace un sacrificio para venir. No, hoy que estamos casi las 11 de la noche, casi, 11 menos 20. Venir acá a escuchar Divrei Torah, Divrei Torerut, algún maíz, alguna historia, también es un Mesirut Nefesh, también es muy apreciado en el Shamaim lo que cada uno hace. Por supuesto, si uno fue a un shiur, había un Rosh Yeshiva y había 200 personas escuchando, o más, o poco menos, por supuesto que tiene su valor y nadie lo va a despreciar. Haz de Shalom. Pero esto que nos toca en los Batei Jabat, o en las pequeñas comunidades, donde hay que remar cada día, ¿no es cierto? Hay que remarla para conseguir minyan, para conseguir la plata para mantener, para conseguir todo lo que uno necesita. No es sencillo ni es fácil. Pero bueno, pero la recompensa es muy grande. Estos son los Bnei Merari. Esto es lo que dice el Hatam Sofer, son los Bnei Merari. Por ahí no tenemos títulos, ¿no? Naso, et Rosh Bnei Keat, et Rosh Bnei Gershom Gamhem, a ellos también, ¿no? Son los grandes. Pobrecitos, los de Merari están ahí, ¿no? Pero lo de Merari, lo que tenemos es un vuelo propio. No necesitamos que nos vengan a decir o a rendir pleitesía o a dar una palmadita en la espalda. No importa, no necesitamos eso, porque sabemos que uno viene con la Neshama, viene con la esencia. Y cuando viene con la esencia, no hay nada que lo pare. Entonces sí, es difícil, a veces el Yetzer Hará, el instinto del mal nos frena, lo que sea, pero la fuerza la tenemos. Y hacer, lo hacemos. Y esto tiene un valor inconmensurable. Que sea Yevareje Hashem Beishmereja, con el resto de las brajot, Brajá Beatzlajá, para el Rab Abraham, para el Rab Mendy, para todo el staff del Beit Chabad Levi Yitzhak, y que bueno, que cada vez crezcan más, y que les quede chico pronto. Entonces, no solamente se esté en un lugar más grande, sino que sea propio. Besat Hashem.